Nos tienen hasta la madre. El tío, el primo, la querida, la esposa, los hijos y el perico. La ministra del pueblo, Lenia Batres, exhibe el total nepotismo que existe en el poder judicial de la federación. Una sola familia tiene a 65 miembros viviendo del erario del poder judicial. Esto es ya tener poca progenitora. Entérate de los pormenores de esta nota a continuación, obviamente solo aquí en Cocinando la Noticia. Comenzamos. Amigos, ¿qué tal? Excelente tarde de sábado 22 de junio y sí, así como ustedes lo están escuchando. Algo de lo más sonado posterior al triunfo de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo el pasado 2 de junio, pero también después de que Morena, PT y Partido del Trabajo obtuvieron la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y están a 2 senadores de hacerlo en el Senado, es precisamente el Plan C. Plan C que urge, el Plan C constitucional, el plan que va a cambiar de una manera sustancial el poder judicial de la federación. Un poder judicial que está sumamente corrompido. Y es que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y uno de esos ciegos es precisamente la hoy presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Norma Piña, y obviamente su cártel de la toga. Y es que precisamente miembros de este cártel como el ministro Luis María Aguilar, el ministro Pardo Rebolledo y el ministro Ortiz Mena tienen a familiares enquistados y ganando unos muy buenos sueldos, otros un sueldo promedio pero bastante elevado. Y es que precisamente la ministra del pueblo, la última en ser nombrada, la ministra Lenia Batres, está promoviendo dentro del Poder Judicial la necesidad de esta reforma. Una reforma que, ojo, no le resta autonomía al Poder Judicial, porque este Poder Judicial, contrario a lo que hoy sucede, va a poder presentar una decena de nombres para que formen parte de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Actualmente, quien designa las ternas es el Ejecutivo y quien lo aprueba es el Poder Legislativo. De la otra manera, de la manera en la que se está promoviendo, es que hoy se le dé más voz al Poder Judicial, dándoles la facilidad de presentar una decena de perfiles entre hombres y mujeres que ellos consideren que por sus méritos deberían de ocupar un cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo mismo tendrá la facultad el Ejecutivo, otros 10, y el Poder Legislativo, otros 10. De estos 30 hombres y mujeres se va a determinar quiénes son los próximos ministros. Otro de los proyectos que se tienen en la cuestión del Plan C de la reforma constitucional en materia de Suprema Corte es reducir de 11 a 9 ministros, pero eso ya es otro asunto. Aquí el asunto importante, queridos amigos y amigas, es la manera en la que Lenia Batres exhibe la enorme corrupción que existe dentro de la Suprema Corte de Justicia, en especial el nepotismo, ya que muchos hablan, es que yo he tenido que presentar examen y he tenido que comer casi en el trabajo y comer caca y cosas así, ¿no? Así medio locas, y hasta ahorita tengo mi cargo, pero muchos ni siquiera han tenido que pasar por eso porque son familiares de jueces, de magistrados y de ministros. Dice por aquí esto que compartió la misma ministra hace 2 días. Vean, un estudio realizado en 2022 por el Consejo de la Judicatura Federal, cuando estaba al frente el exministro Arturo Saldívar, arrojó que hasta 65 miembros de una misma familia trabajaban en el Poder Judicial de la Federación. O sea, yo juntando mi familia paterna, mi familia materna y la familia de Eli, no juntamos 65 personas. ¿Cuánto nos está costando a los mexicanos mantener a esa familia? Que no se dice el nombre, pero imagínense así como que el salario más top, más de 100,000 pesos. Y por ahí
otros tantos, 50, 60, 70. Ya el más bajito, unos que 10,000 pesos mensuales, el más bajito. Ahora, 23.8% tiene a más de 4 familiares dentro del Poder Judicial. Y todas estas distribuciones de cargos, distribuciones de encargos, distribuciones de plazas, también pasan mucho por el sindicato. Aquel sindicato que hace meses también se levantó a quejarse contra el Plan B y la reforma del Poder Judicial. No sé si ustedes se acuerdan. Los sindicatos pues también son cómplices de jueces, magistrados y ministros. Y ya el 49% de quienes ocupan hoy un cargo en el Poder Judicial tienen al menos a 2 familiares en el Poder Judicial. O sea, de 4 a 2 es el número top estándar para que puedas meter tú a un familiar a trabajar al Poder Judicial. Y esto pues no es por mérito, sino es por una cuestión de consanguinidad que se me hace bastante absurdo. También dentro de este estudio, la ministra Batres señala que en la Suprema Corte, que debería ser el lugar en donde hablen más de justicia y equidad, la cosa no es pareja. Por ejemplo, en materia de jueces, hoy por hoy se tienen 472 jueces contra 278 juezas. Es decir, de los 750 jueces federales, el 37.1% son mujeres y el 62.1% son hombres, duplicando los hombres a las mujeres. ¿En dónde queda esta cuestión de equidad de género en el Poder Judicial, que debería ser quien más lo promueve? Pero para espantarnos está la cifra de las magistraturas. Vean nada más, de los 855 magistrados que existen hoy por hoy en el país, que es lo que dice la doctora Claudia Sheinbaum, hay que darlos a conocer cuántos son, quiénes son, en dónde están. De los 855 magistrados y magistradas, son 676 los hombres contra 209 mujeres. Es decir, un 76.4% contra un 23.6%. Una total inequidad, una total cuestión de ya hablando de injusticia. Pero como les comentaba y les adelantaba, ¿cómo está este merequetengue? Pues muy cañón. Porque, por ejemplo, también comparte esta gráfica en donde señala que de 455 jueces y magistrados contrataron a esposa, hijos, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras. ¡Qué valor para tener a la suegra en el trabajo! De estos son 7,148 personas servidoras públicas de 31 circuitos, pues que tienen algún lazo familiar. Y esto era lo que les contaba, mis queridos amigos, de los familiares de los ministros de la Suprema Corte en el Poder Judicial. Por ejemplo, María Elena Aguilar Morales. María Elena Aguilar Arragoris, es hija de Luis María Aguilar, el ex ministro presidente antes de Arturo Saldívar. Ella es cirujana dentista. ¿Y qué creen? Está trabajando en el Poder Judicial. No como dentista, sino como secretaria en diferentes áreas. Y si bien es cierto, su sueldo no es tan estratosférico, porque a fin de cuentas termina ganando 13,000 pesos quincenales. La cuestión es que tiene todas las prestaciones que debería tener una persona que ya realmente esté preparada en el área del derecho y que le hubiera gustado participar en la Suprema Corte. A esta señora no la contrata su papá, sino que pide el favor al ministro Pérez Dayán, aquel que tenía el Rolex en el Gran Premio de México, para que le contrate a la hija. Otra hija de ministro es la hija del ministro Jorge Pardo Rebolledo. La hija del ministro, es así, llegó con bombo y platillo. Pues 4 años después de egresada de la carrera de Derecho, la señora ya estaba teniendo un sueldo superior a los 100,000 pesos. Así está la cosa ahí precisamente en la Suprema Corte. Hace 10 años su hija concluyó la carrera, o sea, hace 10 años, y obtuvo la cédula en 2014. Tan solo 4 años 2000. En el 18, cuando hay gente que tiene años de experiencia en la Suprema Corte y no la toman en cuenta, a la hija de Pardo Rebolledo pues ya tenía un cargo de tanta relevancia que pues prácticamente tenía un sueldo de más de 100,000 pesos y trabajaba pues en la misma área de su papá. El sueldo de esta chica era de 135,000 pesos mensuales brutos.
gritándole impuestos y lo que ustedes quieran, 95,000 pesos, rayando los 100,000 pesos mensuales. Y ojo, no solamente hijas, sino también primos, como por ejemplo el primo del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que se llama Juan Claudio Delgado Ortiz Mena, pues también entró a la Suprema Corte, pues obviamente ayudado por su primo. Dice, si cuenta este señor con una trayectoria pues desde el año 2003, cuando fungió como director general de Administración Regional del Consejo de la Judicatura Federal y fungió también como unidad de transparencia del Consejo de la Judicatura. Transparencia que vale para pura progenitora. Y bueno, este señor tiene un sueldo como contralor de 223,000 pesos mensuales, monto que disminuye a 153,000 pesos quincenales. Algo con esa cantidad de dinero mensual, perdón, pues cualquiera quisiera entrar a la Suprema Corte. Pues el problema es que no tenemos familiares dentro de la misma. Pero mientras tanto, hoy por hoy, con esta reforma, con esta propuesta del presidente López Obrador, que será respaldada por los nuevos legisladores, pues dará entrada a que gente que realmente tenga las cartas credenciales, pero sobre todo la confianza del pueblo, pueda formar parte de un sistema de justicia más paritario y justo. Y por cuestiones como esta, muchos ministros están en contra del plan C. ¿Ustedes qué opinan? ¿Debería de haber votación? Obviamente estoy de acuerdo que sí, pero déjenos su opinión. ¿Y a quién propondrían? Vamos a dejarlo hasta aquí. Mis queridos amigos, espero que si les gustó este video, por favor, déjenos sus likes, sus comentarios y compártalo para que más gente se entere de noticias como esta. También les pido que se suscriban a este canal si no lo han hecho y activen las campanitas de notificaciones para recibir más noticias. Recordándoles que yo no soy ni fifí ni chayotero, yo soy Cocinando la Noticia. Y los veo, obviamente, en el próximo video, porque saben, se pondrá bueno. Va que va.